Un hombre pobre en el cielo bueno, lo que iba a preguntar era, en Costa Rica existe el dicho de que si se pregunta si alguien ve el vaso medio lleno o medio vacío, se usa a veces, en inglés se usa mucho eso, es como que a una gente siempre ve el vaso medio lleno y otra gente ve el vaso medio vacío. Tiendo normalmente a ver, creo que tiendo a ver el vaso medio lleno algunos días y otros no. Pero el otro lado de la moneda de este mensaje hubiera sido un hombre rico en el infierno, pero puse un hombre pobre en el cielo como el título. Este mensaje, y creo que viendo así los que están aquí, los que están en la lista de la conexión, seguramente casi todos han oído la historia que vamos a ver hoy, que Jesús cuenta sobre Lázaro y el hombre rico. Algunas personas conocen esto como una parábola, otras personas tienden a pensar que no es una parábola, una de las razones siendo porque Lázaro tiene nombre, y es posible que sea de cualquiera de las dos formas. Yo no estoy muy seguro, tendía a pensar que era una historia real, pero cuanto más lo estudio, más tiendo a pensar que es una parábola, una historia que Jesús nos está dando para poder entender una realidad verdadera, como Él hace con todas sus parábolas. Pero creo que es importante que entremos quizás en un contexto de dónde se encuentra este pasaje, porque la realidad es que este pasaje sí habla muy claramente sobre la doctrina del cielo y la doctrina del infierno, y la realidad de estas cosas, y cómo Jesús realmente creía en un cielo real y un infierno real, y sus pasajes, las maneras en las que Él habla decenas de veces de estos temas validan eso. Entonces, pero dentro del contexto donde estamos ahora, no queremos perdernos del contexto que tenemos ya realmente 3 semanas de estar hablando de temas que apuntan a un problema del corazón, a un problema de finanzas, donde hay un tergiversar de la realidad de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y con las personas, con los hombres. Y la semana pasada vimos mucho sobre eso. Eric estaba hablando y estábamos hablando de cómo este grupo de hombres religiosos tenían un pensamiento que indicaba que si alguien estaba financieramente bien, entonces tenía el favor de Dios. Si alguien tenía todas estas riquezas, entonces esa persona estaba, obviamente Dios lo amaba, y obviamente esa persona está bien, y obviamente cuando esa persona muera, se va al cielo, porque Dios lo amaba, y Dios lo cuidó, y Dios le dio todas esas cosas. Y a la inversa, esto es algo que se creía ampliamente en Israel, en el pueblo de Israel. Y si alguien era una persona que estaba enferma, una persona que era pobre, una persona que le habían ido mal las cosas, entonces esa persona debía de haber pecado, o a lo mínimo sus hijos, sus papás. Entonces ven esta dinámica que y es lo que necesitamos entender, que cuando entramos en ese pasaje, viniendo de la semana pasada e incluso la anterior, porque cuando estaba predicando, 2 semanas sobre el valor según Dios y el valor según los hombres, ¿no? Porque Dios pone un valor sobre cosas que nosotros a veces no entendemos. Y el valor en el reino de Dios muchas veces es diferente del valor en el corazón de Jonathan, en el corazón del hombre. Y esa realidad está en pelea y afecta cómo yo pienso, afecta dónde pongo mis afectos, dónde pongo mi amor, dónde pongo mi energía. Y incluso puede torcer hasta el Evangelio, puede torcer lo que yo creo que es verdad sobre quién está bien con Dios y quién no. Esta historia viene conectado con realmente lo que es un trabajo de Jesús de intentar explicar claramente que las cosas en el reino de Dios son diferentes
que en el corazón del hombre. Tenía un profesor en la U, Sara también. Su nombre era Lingo, era el apellido, Lingo. Era el director de nuestro programa de misiones. Entonces, Sara lo tuvo a él y a su esposa en unas clases, yo lo tuve en muchas. Y entonces él estaba encima de las clases, encargado de las clases de misiones. Y hablábamos de muchas cosas interesantes sobre otras religiones y tuvimos varias conversaciones, pero recuerdo que un día tuve la oportunidad de sentarme con él a comer y estábamos teniendo una conversación. Lo bueno es que para entonces ya lo conocía bien, porque fue algo, ahora él está en la gloria con el Señor ahora, pero recuerdo que el primer día que lo conocí, él estaba enseñando y yo estaba más o menos, donde estaba don Oscar, y había un muchacho donde está Edward, y él dijo, hey, ¿le importaría orar? El problema es que el hombre tenía un ojo falso y un ojo bueno, y no siempre miraba para mí a un lado, y nos pusimos de pie los dos, porque no habíamos aprendido qué ojo hay que cómo seguir. Y hasta este día no sé si me lo dijo a mí o se lo dijo al otro muchacho, pero bueno, terminé orando yo. Pero al final, durante los años, me fui haciendo amigo de este hombre y nos pudimos sentar a comer un día. Y él me estaba hablando sobre la fe cristiana y los efectos que han entrado a la fe cristiana que no son doctrinas cristianas. Y él le llamaba a esto el animismo cristiano. El animismo cristiano. ¿Y qué quería decir con eso? Bueno, honestamente, toda religión, toda fe, toda tradición realmente es animista, con la excepción del cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es el animismo? El animismo a veces pensamos, si le suena como a tribu, ¿cierto? Es la idea de que yo le pongo la comida a los espíritus, a los ancestros, para que me traten bien, para que no haya problemas. O si hago algo malo, quizás se van a enfadar conmigo. Pero si hago cosas buenas, me van a tratar bien. Pero eso crece, porque también ocurre con los dioses, ¿no? Entonces hay tradiciones donde damos ofrendas, hacemos plegarias, rezamos, para que haya bendiciones. Y si me van mal las cosas, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre? Si empieza a explotar Irazú mañana y el día después, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Todo el mundo sabe. Hay que buscar una virgen, la llevamos arriba, la tiramos al volcán, ¿no? Y ya el dios del volcán se va ok, es una broma, pueden reírse, está bien. Pero es cierto porque en el sentido de que la creencia de que yo puedo hacer cosas y si las hago bien, voy a estar bien con la deidad, voy a estar bien con el santo, voy a estar bien con el ancestro. Yo controlo cómo estoy con Dios. Mis actos determinan y después, y recíprocamente, si yo estoy bien, es porque el Dios está contento conmigo, ¿no? Interesantemente, ¿quién conoce ese dicho de toque madera? Se usa, ¿no? ¿Saben de dónde viene ese dicho? En que Eduardo y yo vamos a hacer un business, ¿no? Vamos a hacer un negocio, pero la deidad local es un poco mala. Tiene malas tendencias. O no le gusto, no me ha estado tratando bien, pero eso es un buen negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un montón de ruido, pegamos con un palo en la madera para que no nos oiga hacer el negocio. Esa es la base de toque madera. Ojalá que salga bien. ¿Por qué? Porque el que me está escuchando, que quiere hacerme mal la vida, porque no nos llevamos bien, si nos lleváramos bien, me iría bien. Pero como me va mal es que no le gusto. Y entonces, eso está en todas las religiones, está en todas las fes, excepto la cristiana. La cristiana, y realmente el verdadero judaísmo también. El problema es que los judíos habían adoptado esto, pero vamos a llegar a eso.
se esparce esa idea de que yo puedo ganar favor. Y si me van bien las cosas es porque he ganado favor. Y si tengo un problema es porque el Dios que está arriba, abajo, donde sea, la ha tomado conmigo. O no le caigo bien. Y eso funciona en la oficina. Eso funciona en el trabajo. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Y no es solamente ahora, sino ha sido así. Y los judíos habían adoptado esa posición. ¿Alguien recuerda la historia de Job? Yo sé que hemos hablado con Gema hace tiempo, ella estaba estudiando hace rato. ¿Y se acuerdan la conversación de los hermanos? O sea, los amigos. ¿Qué le dicen? Mira, te pasó esto, ¿por qué? Algo hiciste. Y Dios... Entonces, si te ha pasado algo, si te van malas cosas, es porque algo malo has hecho. Y si estuvieras haciendo todo bien, te iría todo bien. O sea, no hay quite, ¿no? Y estas realidades se enseñan y se creen, y los fariseos las tenían bien clavadas. Entonces, vemos que en el judaísmo estaba bien establecido este pensamiento. Y les pregunto, ¿hoy en día existe ese pensamiento? Que si hago todo como Dios quiere, ¿me va a ir todo bien? Y si me va mal las cosas, ¿es porque no tengo fe? ¿Alguien ha oído eso? Yo lo he oído. Y eso, para mí, es animismo cristiano. Es agarrar una idea que es extranjera de la Biblia y ponerla sobre el Evangelio. Ponerla sobre cómo Dios opera. ¿Dios puede bendecirme? Claro que sí. Pero Dios tiene que bendecirme. O, según Romanos, sabemos que todas las cosas que ocurren pasan para bien. El problema es que a veces lo que yo llamo bendición y bueno no es lo que Dios decide que es bueno para mí. ¿Alguien puede pensar en algún caso de alguien en la Biblia, acabamos de decir uno, que no hizo nada para merecerse lo que ocurrió, que nosotros sepamos? Acabamos de decir uno, eso es fácil. Más atrás, empecemos más atrás. Acabamos de decir uno. 3 letras, que empiezan con J. Job. Entonces Job es un buen ejemplo de alguien de fe, que era lo mejor que había, ¿y qué pasa? Le fueron malas cosas. ¿Alguien puede pasar otro con J? ¿Qué? ¿Josué? ¿O José? Sí, José. Sé lo que estaba pensando. José. Podríamos decir, bueno, que tenía sus problemas, pero todos tienen sus problemas, pero él se llevó una colección de tortas que se jaló. Bueno, no se las jaló él, sino se las jalaron. Y no podemos decir, ok, bueno, es que usted se mereció todo lo que le ocurrió, no. Pero Dios tenía un plan para él. Y entonces, en el perfecto plan de Dios, José fue vendido a esclavo, después fue acusado falsamente, fue tirado a la cárcel, le pasó de todo, y eventualmente fue usado por la voluntad de Dios para salvar a su pueblo. David no había hecho nada. Dios lo había elegido para ser rey, pero no era culpa de él. Eso fue legítimamente la soberanía de Dios diciendo, no, ese no. ¿Dónde está el otro? Ah, ese sí. ¿Y qué significa eso de repente? David va de ser un muchacho que está disfrutando de estar en el monte metido a que el rey de Israel lo persiga y lo quiera matar. ¿Culpa de él? Ah, es que seguramente no. En Hebreos capítulo 11 tenemos ejemplo tras ejemplo. Tenemos algunos que yo digo que son quizás como los más positivos. Bueno, no sé, depende. ¿Se acuerdan de Abel? El primer matado. La primera víctima de su hermano. ¿Qué hizo él? Adorar a Dios como él quería. No merecía morir. Murió. Noé es fiel durante 100 años y durante 100 años se ríen de él por construir un bote cuando no sabía la gente ni lo que era la lluvia. Bueno, Hebreos nos enseña que eso fue por fe también. Abraham es mandado a un país al que él no conoce. Tiene que dejar todo lo que conoce y sale. ¿Han pensado una vez en los papás de Moisés?
Hicieron cualquiera de los papás en esos días, ¿no? Para merecer lo que se les venía. Pero Hebreos menciona a estos porque tuvieron fe y confiaron en Dios. Qué difícil dejar a un hijo en el río. Pero saben, el capítulo 11 de Hebreos habla un poquito más y quería compartir un par de pasajes aquí antes de entrar en el texto de hoy. Hebreos capítulo 11, del 13 al 16, aquí hablando sobre la idea de ser extranjeros, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios había prometido. Y esto es importante. Este versículo es importante porque está hablando de la fe venidera que ellos tenían. Una fe, ellos tenían el Evangelio aunque no conocían a Cristo. Ellos sabían que Dios tenía un plan, que existía un Mesías, que era el Dios único y que es sobre el que iban a depositar su fe. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Ellos no tenían hogar aquí, porque su hogar estaba en el cielo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Ellos están pensando en algo futuro. Ellos tenían el pensamiento del reino de Dios en su corazón. Si hubieran añorado el país del que salieron, como Abraham, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Este grupo de personas en Hebreos 11, hablando de las personas de la fe en el Antiguo Testamento, muchos de los cuales eran nómadas, no tenían hogar, y eso no es fácil. Irse del hogar de uno, irse de la familia de uno y dejar las cosas detrás no es fácil. ¿Pero por qué lo hicieron? Lo hicieron porque tienen una esperanza de lo que estaban llamados. Valía más que lo que tenían aquí en esa tierra. Más adelante en el mismo capítulo tengo ahí el punto sufrimiento y muerte. Sin embargo, otros fueron torturados porque en la lista entre medias de cosas que les fue bastante bien, pero dice, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Personas a las cuales se les dio la opción, niega a Dios y viva. Y ellos eligieron a Dios y murieron. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados y otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros les mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Díganme, ¿esa es la imagen de prosperidad? Humanamente hablando, no. Pero, ¿cómo conocemos el capítulo 11 de Hebreos? ¿El capítulo de qué? Los héroes de la fe. Entonces, según, al menos que este libro se equivoque, usted puede ser nombrado por Dios como una persona de fe y puede pasar cosas terribles. Esta lista me sobra a mí. No lo digo que no debería estar aquí, quiero decir que tiene más de lo que yo deseo leer. Qué increíble versículo 38. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¿Por qué hablo de esto antes de entrar en el pasaje de hoy? Porque creo que igual que todo el Evangelio, necesitamos oírlo vez tras vez. Y puede ser que usted ya entendió que esa idea de que si usted tiene fe y hace las cosas bien, todo le va a ir bien y chiva. Y si usted tiene un problema es porque le faltó fe. Quizás usted eso ya lo entendió. Pero necesitamos recordar, porque que saben,
Eso no es nuevo. Eso es una historia que se viene contando durante miles de años, que está escrita en mi corazón. Una mentira que a veces brota y empieza a torcer la verdad del Evangelio. Sí, puede ser. Y creo que el jueves vamos a hablar un poquito de eso, de por qué es que hay versos que parecen decir, bueno, si haces estas cosas como son, te va a ir todo bien. Y creo que, bueno, es un comercial para el jueves. Venga el jueves, porque vamos a hablar de eso un poquito. Pero sabemos en el Nuevo Testamento que no hay una garantía, más bien si hay garantía es de tribulación, dificultad. Esa es la garantía, es como un sello, es como una prueba de que uno realmente está en la fe cuando pasa por algunas cosas. Quizás no todas estas, pero ese es el mundo en el cual, y con ese pensamiento piensen, estas personas religiosas están completamente volcadas sobre esta realidad, esta mentira, de que, en realidad en su mente, de que el que está bien, de que es rico, del que tiene todo bien, está bien, y va camino al cielo, pero directo, primera clase, porque es rico, ¿no? Y el que es pobre, el que tiene problemas, ¿se acuerdan incluso con Jesús? Sus discípulos le vieron a una persona que estaba enferma y dijeron, ¿quién pecó? ¿Fue él o sus papás? ¿Ven? Es el mismo pensamiento. Hay un problema. Entonces, ¿es un pecador o sus papás son pecadores? Alguien. Bueno, la verdad es que los dos, todos son pecadores, pero no necesariamente. En ese caso es para la gloria de Dios, para que Jesús pudiera sanar a ese hombre. Entonces, pensando en estas realidades que se nos presentan, veamos este pasaje y no vamos a estar un montón de tiempo en él, pero quiero que entráramos con ese pensamiento de lo que están pensando los fariseos. Choque les causa el oír el resultado de esta historia. Pero la realidad que se encuentra en ella, dice, Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Ok, en esos tiempos, ¿qué significa eso? Ese púrpura era algo que era muy costoso, increíblemente costoso. Tenían que buscar unos caracoles de mar y exprimirlos y costaba mucho. Y se untaba la tela para que tuviera ese color. ¿Alguien se acuerda de alguien del Nuevo Testamento que se dedicaba a hacer eso? No, Pablo hacía tiendas, pero Pablo trabajó con esa persona. Sí, Sara tiene una hermana con ese nombre. Lidia en Filipo. Ella trabajaba en esta industria y vendía estas cosas. Y era que tiene sentido porque ella tiene la iglesia se reunía en su casa. Quizás su casa era un poco más grande que otras casas porque esto era de plata. Era un proceso caro. Entonces, el que yo mandara, no debería, vea, ella casi anda por ese color. Hoy en día ese color ya no, como que no cuesta tanto, ¿no? Cuesta como igual que el de la par. Pero antes era como, esa persona tiene plata. Y ese lino fino de Egipto, súper caro, súper Coco Chanel, súper fino. Era como, y vivía rodeado de lujos. Cuando Jesús dice esas palabras, yo creo que si pensamos en lo que acabamos de hablar, los fariseos que están escuchando dicen, es un hombre de Dios, es de los nuestros. Fijo. Tirado a la puerta de su casa, había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. ¿Ok? ¿Qué piensan los fariseos de él? Eso está mal. Ese no tiene solución. Guácala. En México. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Seguramente este hombre había sido puesto ahí por alguien, posiblemente el hombre era paralítico, ni siquiera se podía mover. Creo que esta historia, si entendemos el pensamiento judío sobre los perros,
Yo creo que el hombre no hubiera permitido esto si hubiera podido hacer algo, pero quizás el hombre no podía hacer nada. Lo único que podía hacer es estar tendido, deseando que tuviera un poco del pan que le sobraba. Uno de los comentaristas que estaba leyendo hablaba de que era común de que agarraran pan que estaba añejo y las personas se limpiaban las manos con ese pan. Después, como era como una servilleta, y luego lo botaban. Y eso quizás es lo que Lázaro está deseando. Y quiero que entendamos la realidad de esto. Lázaro tiene su deseo tener algo. ¿Y es malo que él desee la comida? Obviamente no. Y creo que podemos entender que la realidad es que como creyentes a veces quizás haya una añoranza en mi corazón, en la cual yo deseara que ocurriese algo o que deje de ocurrir algo. Y puede ser que esa respuesta venga, o puede ser que no. Pero ocurre algo inesperado aquí. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham y en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Aquí ya empiezan las sorpresas, porque el pobre es llevado al cielo, inesperado. Y el hombre muerto, el hombre rico muere también y es enterrado. Y dice versículo 23, y fue al lugar de los muertos, allí en medio del tormento, hablando del hombre rico, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Este hombre rico que muere y despierta en el tormento del infierno es altamente inesperado para este grupo de personas. Porque como hablamos al principio, el pensamiento es, tiene cosas, es rico. Entiéndame, obviamente yo creo que ellos se imaginarían un rey rico pagano, no, pero un judío que cree en Yahweh, que va a la sinagoga y es rico, está en todas. Tiene todos los boletos para ganar, se va al cielo. Pero de repente el pobre se fue y el rico está en el infierno. Y este pasaje es interesante y por eso tiendo a pensar quizás que tiende a ser más como una parábola, porque Jesús usa unas imágenes aquí que no necesariamente son literales de cómo son las cosas en el cielo. No necesariamente la gente se ve del infierno al cielo y viceversa. No exactamente es todo de la manera, incluso la idea de los ángeles llevando, aunque es un concepto judío que Jesús conocía, que ellos pensaban en ese sentido, pero no necesariamente que todo sea así como es. Pero está hablando sobre realidades completas. Está hablando sobre cosas que son ciertas, en el sentido de que existen esos dos lugares. Y Él está hablando sobre la diferencia entre lo que se recibe aquí en la tierra y lo que se recibe en el cielo y quién es el que lo recibe. Y en esa agonía clara que vemos aquí en el versículo 24, dice el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad. Padre Abraham. Creo que por eso es que Jesús usa esta imagen visual de que esté el hombre pobre con Abraham y recibiendo consuelo de su parte. Porque la idea clara de Abraham siendo el patriarca, el principio de los judíos del pueblo escogido de Dios, y este lenguaje de hijos de Abraham, que son los que serían salvos, incluso se extiende al Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento empezamos a entender que hay personas que son verdaderos hijos de Abraham y luego otros que son simplemente descendientes de Abraham. O sea, hay personas que son judías, entonces por ende empezaron en Abraham, el ADN les conecta, pero no son verdaderos hijos de Abraham en la fe. O sea, no representan a los que tienen su fe en Dios y los que van a ir al cielo. Pero este hombre
hace uso de este término: Padre Abraham, ten piedad. Y ahora empezamos a ver el corazón de este hombre. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Hay un par de cosas interesantes que me resaltan sobre esto. Una es que no me dice: sácame de aquí. Piénselo. Eso sería la mejor solución, ¿no? Pero creo que la falta de eso indica la realidad de que no hay quite. No hay manera de salir, y él lo sabe. Lo que está buscando es un poco de soledad. Que se refresque un poco, una gota de agua. Y eso se me ha quedado clavado desde que soy un niño. Una gota haría una diferencia. Si usted tiene sed ahora, una gota va a tener diferencia. No, ocupa un vaso, pero solo una gota hubiera mejorado la situación. Él sabe la realidad de dónde está, pero su corazón no ha cambiado. Y lo veo por cierto punto, porque ¿qué es lo que dice? ¡Hey, Abraham! Dígale a Lázaro que venga aquí y me traiga algo. ¿Qué tipo de lenguaje es ese? De hombre rico. Rico hablando de un hombre pobre. En el sentido de que lo está mandando, está diciendo: hey, mande al muchacho para que me traiga las cosas. Incluso en la desesperación de donde él está, no hay arrepentimiento. No hay cambio de corazón. El hombre todavía está en esta realidad de quién es, de la persona rota que él es. Vi a Lázaro para que moje su punta de agua. Estoy en angustia en estas llamas. Versículo 25 dice: Abraham le dijo: hijo. Abraham asiente a ese linaje, sabe que es un hombre judío. Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y Lázaro no tuvo nada. Este hombre comía todos los días, celebraba, disfrutaba, recibía honor de las personas. Lázaro no tenía nada. Ahora él está recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá y ninguno puede cruzar hasta aquí. Jesús está enseñándonos aquí que esto es una situación en la que ahí está. Es permanente, incambiable. Versículo 27 dice: entonces el hombre rico dijo: por favor, Padre Abraham, por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Entendiendo que él no va a recibir ningún tipo de ayuda, que nada va a cambiar en su realidad. Él piensa en su familia. Dice: tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¿Se acuerda cuando estábamos en Hebreos 11? Y hablábamos sobre la esperanza que ellos tenían, porque ellos leyeron, oyeron, escucharon esas palabras y pusieron su fe en Yahweh, pusieron su fe en el Mesías, pusieron su fe en un Dios soberano, el cual podía salvar. Estos hombres, el hombre rico, sus 5 hermanos, y los hombres que están escuchando a Jesús, viven en la misma realidad. Ellos tienen todo lo que necesitan. El problema no es falta de información. El problema es el corazón y la ceguera. Pero él se queja, él reclama.
No hay suficiente información, no se nos han dado todas las respuestas. Entonces, hazme un favor, manda a Lázaro, otra vez, al muchacho, mándalo para allá, a que me haga un recado final. Hablar con mis hermanos. Porque, Abraham, no nos han dado suficiente información. Si solamente esto ocurriese, entonces ellos entenderían. Y Moisés, Abraham en esta historia dice, no. Porque sí tienen la respuesta. Simplemente no quieren verla. El último versículo del pasaje de hoy dice, pero Abraham les dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantare de los muertos. Y me parece interesante esas palabras que Jesús está diciendo, porque el Mesías, la palabra de Dios en carne, el Hijo de Dios, Dios mismo está enfrente de ellos, está contándoles día a día sobre el reino de Dios y no lo escuchan. No pueden verlo porque están ciegos. Leyendo ese pasaje y obviamente el tema del cielo nos apasiona a todos, pero la idea de la condenación y el infierno es algo que a mí no me gusta pensar en ello. Y una de las cosas que quizás me había quedado como una cuenta pendiente es la idea de lo continuo, de que fuera indefinido, de que fuera para siempre. Porque uno piensa, ok, bueno, pero ¿qué pasa si alguien vivió 50 años y puede ser que en todos esos 50 años pudiera pagar su deuda, ¿no? Porque quizás dure 100 años, pero solo pudo hacer X pecados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puede ir pagando? Pero leyendo esto me doy cuenta claramente, y es la doctrina de la Biblia, pero el hecho de que el corazón no cambia, porque alguien esté condenado, no cambia. Este hombre seguía pecando contra Dios, seguía. No hay un cambio de corazón, hay algo que continuamente no hay arrepentimiento. El mismo corazón que tenía ese hombre en vida, lo continúa teniendo en su muerte eterna. Que es por lo cual nuestra única esperanza es en Cristo. Que es por lo cual nuestra única esperanza de estar en la gloria es por la gracia de Dios. Pensando en el final para ese mensaje, simplemente pensé en estos 3 puntos, y es que, primeramente, la prosperidad terrenal no apunta a nuestra condición con Dios. Es un pensamiento muy natural, es un pensamiento muy común, pero el estar bien financieramente, el estar bien en posición, el estar bien en respeto y honor, eso no significa que la persona va camino al cielo. Eso no significa que la persona ha sido redimida. Eso no significa que la persona está en comunión con Dios. Tampoco significa que es una persona mala. Hay cristianos que les va muy bien financieramente. Simplemente no es la garantía. Entonces necesitamos entender eso, y quizás ese es el primer paso para poder aceptar la realidad del segundo, que es que la vida del creyente conlleva dificultad y tribulación. Pero si no me puedo pasar el chip del primero, obviamente no voy a aceptar el segundo. Si dejamos que las mentiras que se dicen de que una persona de fe es una persona bendecida, una persona que no tiene enfermedad, una persona que no tiene deudas, una persona que tiene mucha plata, que tiene buen carro, tiene buena casa. Casi empecé a hablar como alguno que otro. Casi empecé. Si me quedo en esa mentalidad, jamás voy a poder aceptar la realidad de lo que la palabra de Dios me enseña, de que la vida de un cristiano va a conllevar sufrimiento, va a conllevar soledad,
Va a conllevar ser un extranjero en una tierra en la cual no es la suya. Porque mi pasaporte dice Estados Unidos, pero mi verdadero pasaporte dice el cielo. Y ese es mi hogar. Y no sé si me queda 1 año o 40 años, pero hasta el día que no esté en ese lugar, yo soy un extranjero. Y voy a estar lejos de mi familia, voy a estar lejos de las cosas que yo quiero, mientras Dios así lo quiera. Pero será una gota en el océano de la eternidad y la gloria de Dios, un día de estos. Dios deme gracia para entender eso y aceptar eso y vivir de tal manera. Porque muchos días estoy pensando en el punto 1 y estoy diciendo, yo quiero eso. Yo quiero estar bien, yo quiero estar tranquilo, y esas mentiras entran en mi mente. Y necesito apartar eso para entender y aceptar la realidad de que tengo que tomar mi cruz. Durante 1 día, 2 días, hasta que Dios diga. Y después la eternidad. ¿Estoy viviendo con mis ojos en la eternidad o estoy viviendo con mis ojos aquí en la tierra? Y finalmente, el tiempo de salvación es en esta vida. La puerta está abierta hasta cierto punto. Y después, se acabó el tiempo. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que reflejar en nuestro corazón. La esperanza está en Cristo. La salvación es por fe, a través de la gracia de Dios. No merecida, no porque yo hice algo para merecerlo. Sino por un regalo que yo no merezco. Vamos al Señor en oración hoy. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor inmenso. Clamamos, Señor, por la misericordia, Señor, que solo tú puedes dar. Nos damos gracias por la misericordia en nuestra vida, por la gracia en nuestra vida, Señor, y clamamos por gracia y misericordia, Señor, en el corazón de tantas personas que nosotros amamos. Dios, nosotros deseamos la salvación de nuestros seres queridos, Señor, de familiares, amigos, vecinos. Nadie que ha ido antes, Señor, desea que nadie más venga, Señor, sino que todos tuvieran la esperanza. Si el hombre rico nos enseña algo, es que la persona que ha ido ya al Hades deseara que los demás no vinieran. Pues te pido que eso sea algo que está grabado en nuestro corazón, que el Evangelio esté siempre vivo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Dios, en la manera en la que nosotros mortificamos el pecado, Señor, honrando lo que has hecho en nuestra vida, Señor, y viviendo una vida que realmente refleja la realidad de lo que has hecho en nosotros, Señor, y buscando oportunidades para compartir esas buenas noticias a aquellos que todavía no han sido salvos. Dios, graba esta historia en nuestro corazón y que de él emane agradecimiento por tu misericordia en nuestra vida y motivación, Señor, por compartir esta buena nueva con otras personas. Te pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén.